Muy buenas tardes y bienvenidos al programa 630 del Té de las 5, el nuevo espacio en Relax FM patrocinado por www.aromasdete.com, página donde vas a poder encontrar más de 300 variedades de tés, cafés e infusiones de una calidad excepcional a precios increíbles. Hoy es viernes 25 de octubre de 2024 y vamos a dedicar este programa a todas las personas que ganan la vida de una u otra forma con su voz. Muchas veces pensamos que solo son las personas de la radio, de la tele, pero al final son muchísimas las personas que viven de su voz, de locutar, de hablar, de dar discursos, de hablar en público, de dar clases, que son locutores, presentadores, cantantes, gente que canta, profesionales de la canción y gente que a lo mejor no es tan profesional, amateur, pero también necesita su voz para cantar, para dar clases, profesores, maestros, actores, narradores, dobladores. La verdad es que hay un montón de profesiones que dependen muchísimo de la voz. Y hoy vamos a hablar de algo que creo que es muy interesante, porque al final, cuando dependes de la voz para hacer algún tipo de trabajo, como puede ser yo directamente grabar este podcast, o simplemente personas que están todo su día pues hablando de una u otra forma, más fuerte, cantando, lo que sea, pues necesitan mantener esa voz, sobre todo porque al final la voz es como todo, termina cansándose. Notamos que cuando a lo mejor tenemos alguna pequeña infección o alguna cosa, sentimos peor la voz, nos sentimos más molestos y es de las molestias más desagradables que podemos tener. Entonces me apetece hoy daros esos truquitos que a mí me vienen fenomenal para mantener la voz lo mejor posible, no sin molestias, que también las tengo como todo el mundo, pero esos truquitos me vienen fenomenal. Así que si quieres saberlo, continúa escuchando y los descubrirás. No sin antes recordaros que en este espacio nos podéis mandar todas las notas de audio, vuestras consultas, todo lo que os apetezca, nos lo podéis decir en el 607 85 15 73 y nos preguntáis lo que queráis y yo os respondo en este espacio encantado. Y ahora sí, vamos al lío. Como decía ayer, porque notaba yo ciertas molestias en mi voz, vamos a hablar de algo que os puede interesar muchísimo. Tanto a mí, porque me aplico esos consejos, pero también a ti, que seguramente que alguna vez has sentido esa voz que la tienes más temblorosa o más incómoda o tienes molestias en la garganta. Y bueno, pues desde las personas que se ganan la vida con la voz hasta esas madres que dan voces a sus hijos, cualquiera, es necesario el tener la voz lo mejor posible, sobre todo no sentirnos molestos en esos momentos que son súper incómodos. Vamos a hablar de las infusiones que nos pueden venir bien para tener mejor la voz, pero sobre todo no tener molestias. Y además te voy a dar algún truquito que yo suelo utilizar para sentirme mejor, no tener esas incomodidades que son bastante desagradables, porque hay pocas cosas más molestas que simplemente tener una molestia en la garganta, en la voz, que cuando vamos a hablar sentimos como esa inflamación en la garganta, es muy incómodo. Y bueno, que puede ser, por supuesto, por una enfermedad, una gripe, un virus, lo que sea, pero los remedios que te voy a contar, aparte de que si es algo como un simple resfriado te va a ayudar muchísimo, pero si es algo que sea un poquito más importante, bueno, pues te va a ayudar a no sentirte tan fatal, tan mal, simplemente pues a sentirte un poquito mejor, va a mitigar esos síntomas y realmente creo que te va a ayudar mucho. Lo mejor, por supuesto, son las infusiones antiinflamatorias. ¿Por qué? Porque casi todas las afecciones que tenemos en la garganta, que implican en nuestra voz, son porque tenemos alguna inflamación en la garganta. Realmente se nos inflama la garganta. Tengamos o no tengamos infección. Hay veces que tenemos infección y se inflama, pero otras veces sin tener infección, pues decimos, ay, tengo las anginas, aunque no tenga placas, aunque no tenga infección, como que se inflaman. Y esa inflamación es súper molesta porque nos impide respirar bien, nos impide hablar bien. Entonces, cualquier infusión que sea antiinflamatoria nos va a venir muy bien para desinflamar, tengamos o no tengamos esa infección.
Las infusiones más antiinflamatorias que hay realmente son la cúrcuma y el jengibre. Son dos raíces muy, muy antiinflamatorias que además para la voz nos van a ayudar a nivel general. ¿Por qué? Porque son buenas para el sistema inmune. Si viene provocado por alguna infección que podamos tener, nos va a venir fenomenal. Y luego también nos va a aliviar mucho esos síntomas. Nosotros tenemos muchas infusiones que tienen cúrcuma y que tienen jengibre. Hay algunas que tienen las dos, tanto cúrcuma como jengibre. Pero mi consejo es que cuando nos sintamos afectados o sintamos que vienen estos cambios de temperatura tan bruscos y demás, que echemos un poquito de cúrcuma o jengibre a nuestras infusiones, a prácticamente todas, salvo que nos cambie muchísimo el sabor, que no lo cambia, pero o si te es muy desagradable, bueno, pues echas menos cantidad. Pero sí que es importante que echemos en nuestras infusiones para no depender solamente de esa infusión de cúrcuma y jengibre, sino pues en un té verde nos ponemos un poquito de cúrcuma o un poquito de jengibre o un poquito de las dos. ¿Qué vamos a conseguir? Que vamos a tomar muchísimo más al cabo del día, porque va a ser un poquito en cada infusión y nos va a venir muy bien para incorporar eso en nuestras infusiones, en nuestra dieta, y para ese tema inflamatorio nos va a venir fenomenal. Yo, sinceramente, soy mucho más de jengibre. Cada uno lo que le guste, porque al final, si te gusta, si lo disfrutas, va a ser mucho mejor. Si echas un poquito de cúrcuma y un poquito de jengibre, mejor que mejor. Pero lo que más te adaptes a ello y notes que te altera menos el sabor de tus infusiones. También tenemos infusiones que llevan tomillo, que llevan polen, infusiones para resfriado. Al final tenemos muchas infusiones que nos van a venir muy bien a nivel general para las molestias respiratorias, esos cambios bruscos de temperatura que hay ahora, pues al final nos resfrían, nos producen el sentir pues esos resfriados, esos constipados que al final pues son provocados por estos cambios de tiempo otoñales, que es lo normal y lo habitual. Entonces esas infusiones que lleven tomillo, que lleven polen, las que tenemos preparadas directamente para los resfriados y demás, nos van a venir muy bien. Si además a esas le incorporamos un poquito de cúrcuma y jengibre, pues mejor que mejor. Además, yo lo que siempre, siempre, siempre recomiendo, que no tiene que ver con las infusiones, pero para mí sí que es importante para desinflamar, es que si tenéis que hacer una grabación como estoy haciendo yo ahora mismo para vosotros, o si tenéis que hablar en público, o si tenéis que dar una clase, o si tenéis que hacer cualquier cosa que necesitéis castigar o utilizar, mejor dicho, el tema de la voz, os recomiendo muchísimo que toméis agua muy fría, con muchos hielos, que esté lo más fría posible para que desinflame la garganta y estéis más cómodos, porque al final la incomodidad nos viene porque se está inflamando nuestra garganta. El mejor método o lo mejor que hay para desinflamar de una forma súper rápida, aparte de tomar esas infusiones para que al final desinflame a nivel general, pero lo más rápido que hay es el frío. Entonces, muchas personas piensan que el frío es malo. ¿Qué va? El frío no es malo. El frío desinflama, siempre, siempre. Además, el frío no te va a constipar, el frío no tiene virus, el frío no tiene ninguna bacteria, el frío no tiene absolutamente nada. Simplemente lo que va a hacer es que cuando pase por nuestra garganta nos va a desinflamar y va a hacer que tengamos mejor la voz, que no estemos tan atascados y respiremos muchísimo mejor. Entonces, sí que te recomiendo que tomes pues el agua lo más fría posible, incluso que le incorpores unos hielos, sobre todo que ayude a desinflamar, que si eso lo mezclas con el poquito de jengibre, el poquito de cúrcuma, esas infusiones, te va a venir muy bien a nivel general. Y así como resumen, te recomiendo que incluyas en tu día a día, sobre todo cuando entra esta época, porque para el sistema inmune es fenomenal, en tus infusiones, jengibre, cúrcuma, infusiones que tengan jengibre y cúrcuma, añadir un poquito en las que no lo tengan para que tengas ese puntito que mejore tus defensas y que además te ayude a desinflamar, tener mejores digestiones, es decir, en general te va a venir muy, muy bien. Luego, por supuesto, las infusiones de tomillo, de polen, manzanilla, las infusiones de resfriado que tenemos, que son fantásticas. Y luego, incluir bebidas lo más frías posibles en los momentos que vayas a utilizar tu voz. ¿Por qué? Porque te va a venir bien.
te vas a sentir mejor, te vas a sentir más desinflamado, vas a respirar muchísimo mejor y vas a tener mejor voz. Y nada, hasta aquí por hoy. Espero que este consejo os haya venido bien, lo utilicéis y por supuesto que me contéis a ver qué os ha parecido y cómo lo lleváis vosotros a cabo, cómo añadís la cúrcuma, cómo añadís el jengibre y todo ese tipo de cosas. Y el lunes nos vemos en el té de las 5, hablando de consejos, ventajas y propiedades de tés, cafés e infusiones. Ya sabes que si tienes alguna duda concreta, me puedes mandar una nota de audio al 607 85 15 73 y estaré encantado de responderte. Un enorme abrazo y feliz fin de semana.